La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina es una entidad gremial que afilia a sindicatos docentes de todas las jurisdicciones educativas del país. Cuenta con la participación de 143 entidades de base. CETERA promovió estatutariamente estrategias para lograr la unidad en cada jurisdicción, evitando la dispersión que debilitaba su efectividad. Un proceso demorado por los golpes de Estado y las dictaduras militares que mataron, persiguieron, torturaron y encarcelaron y desaparecieron a sus dirigentes y obturaron la actividad sindical. En 2018 se publicó la encuesta nacional de CETERA, que expresa condiciones dignas de enseñar y aprender para garantizar una educación pública de calidad. En esta se expresa la lucha de los sindicatos en las escuelas, en las calles y en los debates con los responsables políticos del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales. La acción sindical que viene desarrollando CETERA expresa el cumplimiento de 12 puntos de condiciones mínimas para el funcionamiento de las escuelas. Agua corriente, potable y segura, sin ningún tipo de contaminación. Instalaciones eléctricas legalizadas con planos de aprobación, tableros señalizados y tomacorrientes en buen estado. Instalación de gas legalizada, con planos de aprobación y control sistematizados de las mismas. Construcción edilicia segura, sin riesgo en la estabilidad de su estructura total y o parcial. Instalaciones sanitarias suficientes en cantidad y capacidad para el personal y alumnos. Red cloacal con eliminación segura de excretas, pozos y cámaras sépticas en buen funcionamiento y mantenimiento periódico. Planes de emergencia ígnea y química, excluyendo capacitaciones, estructuras y elementos de seguridad adecuados y funcionales, simulacros de evacuación sistematizados, puertas con aperturas hacia afuera, iluminación y ventilación adecuadas a las actividades desarrolladas en aulas, oficinas, cocinas, pasillos, escaleras, salones, talleres, salas. Almacenaje de sustancias químicas de acuerdo a normativa vigente. Plan de emergencias zonales. El edificio escolar en obra debe estar sin actividad escolar. Provisión de botiquín de primeros auxilios. Sí, como si estas cosas pasaran. No, esto no pasa. Ante la negligencia y ausencia del Estado en el 2018, durante el gobierno macrista, con María Eugenia Vidal gestionando las instituciones públicas educativas de la provincia de Buenos Aires, nos encontramos con el triste episodio. 2 trabajadores de la educación fueron a calentar el té y nunca volvieron. Pedir justicia por Sandra y Rubén es pedir justicia por la educación pública. Para nosotros la familia es muy importante que hoy estemos acá recordándolos y decir que la memoria está viva, que Moreno tiene memoria y que vamos a seguir luchando en el pedido de justicia. Hoy Sandra y Rubén más que nunca están presentes acá con nosotros. ¡Sandra y Rubén! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Gracias. Compañeros que lucharon en defensa de la educación pública y lucharon precisamente para que no sucediera lo que sucedió. Y teníamos un gobierno absolutamente insensible, que despreciaba la educación pública, no les importaba lo que le pasaba a los chicos ni a las escuelas, porque previamente, hay que recordarlo, fuimos reclamándole varios meses sobre el tema de infraestructura y nunca nos recibieron. Es muy importante estar acá, mantener la memoria, pero también seguir exigiendo que se arreglen las escuelas. La actitud que tuvo el gobierno actual es diametralmente opuesta al gobierno anterior. Lo primero que hizo el gobernador actual es reconocer a Sandra y a Rubén. No lo había hecho la gobernadora anterior, ni siquiera eso había hecho. Escuelas seguras para todos y para todas. Creo que la síntesis más perfecta es que no olvidamos, que no vamos a olvidar y vamos a seguir recordando a Sandra y Rubén, no solamente todos los 2 de agosto, sino hasta que haya justicia completa. Y esto mismo que está pasando acá, lo estamos haciendo y replicando en cada una de nuestras escuelas. Es un orgullo muy grande estar nuevamente en esta calle y renovando la unidad
y la esperanza de la posibilidad que tener escuelas seguras implica que la única lucha que se pierde es la que se abandona. La negligencia estatal reflejada en cuestión bajo la conducción de las políticas neoliberales que generan el desfinanciamiento del sector público no solo afectan a la escuela, sino al contexto mismo de la comunidad escolar. Mabel Ojeda pertenece al área de salud y derechos humanos de SUTEBA. En la jornada de Escuela, Conflictividad y Violencia propone las condiciones que sufren los niños de barrios carenciados en las producciones de la subjetividad. Todo lo que voy a decir hoy es como una pequeña parte que uno irá integrando a otros, a lo que digan los otros expositores, porque es solamente una partecita de lo que yo voy a hablar, que tiene que ver algo con la subjetividad. Y lo que quiero decir también, digo, porque para mí es importante en el sentido de como modo de pensar estos conocimientos y estas cosas que vamos compartiendo. Todo lo que yo digo hoy, o lo que voy a decir hoy, en realidad es fruto del diálogo, de la conversación, de la discusión, del intercambio con los compañeros del SUTEBA, no solamente con los compañeros de Central, sino con todos los encuentros, talleres, reuniones que hemos compartido a lo largo de los años. Digo esto por esto que decía Esther recién, ¿no? Si no, uno tiene la impresión que alguien viene, dice lo que hay que hacer o cuál es la receta y demás, y en realidad a lo largo de los años hemos ido construyendo entre todos, en los distintos espacios que hemos tenido, esto que yo voy a decir hoy acá, que es solo una partecita, digamos, que de lo que se va a trabajar en el día, pero que también tiene que ver con lo que las compañeras van a presentar como experiencia al mediodía. Bueno, esto quería resaltarlo, ¿no? Porque me parece que es como una construcción colectiva, por más que, bueno, ahora haya como algo más específico que puedo decir yo, pero que se fue armando y construyendo en el diálogo y en el intercambio con todos. Bueno, entonces, algunas cosas me traje anotadas y quiero a lo mejor anticipar en tres cuestiones como que me parecen importantes hoy. Primera cuestión, ¿cuáles son las condiciones de producción de la subjetividad hoy? La violencia, segundo, la violencia de los niños, adolescentes, y la violencia contra los niños y adolescentes. Y tercera cuestión, algo que tiene que ver con esto que Bleichmann llamaba la construcción de legalidades. A ver si podemos dar una vuelta por ahí también, que es un concepto bien interesante. Bueno, para eso entonces, hablar de la conflictividad y la violencia como cuestión social ya nos ubica en unas coordenadas particulares para pensar la escuela como escenario donde estas coordenadas se van a expresar. A lo largo de los años que venimos trabajando estos temas y a la luz de los cambios que se producen constantemente respecto de estas temáticas. Digo, ahí lo histórico es central. No pensábamos lo mismo en el 2001 que en el 2006, no pensamos lo mismo en el 2014 y estamos constantemente obligados de algún modo a repensar estas cuestiones y a seguir construyendo modos de pensarlo, modos de intervenir, ¿no? Entonces, siempre nos resistimos a hablar de violencia escolar, ¿sí? Violencia, Escuela y Sociedad se llamó uno de los primeros programas que tuvo el SUTEBA. Y después esto ha ido cambiando, pero en verdad sí sabemos que hay situaciones que han ido variando y que se presentan en la escuela, aunque no siempre se originan en la escuela, que impactan en la comunidad escolar, dejan sus huellas y no siempre, y esto me parece que es también central decirlo, no siempre podemos encontrar modos de intervenir o resoluciones satisfactorias a los problemas que se nos van presentando. Digo esto porque también hay que ubicar cierto límite en cada una de nuestras intervenciones. Entonces, sabemos, lo hemos dicho, lo hemos compartido, que estamos constantemente frente a distintas formas en las cuales aparece la violencia o hablamos de distintas violencias, de una variedad de violencias. Hay una primera violencia que es esa violencia que llamamos simbólica, que ejerce la sociedad sobre la cría humana para humanizarlo, ¿sí? Hay una violencia normativa, hay una violencia social, hay una violencia en la que hoy me quiero detener un poquito, que es propia de la construcción de lo psíquico. En general, estas violencias
que aparecen en la escuela son multicausales, no siempre predecibles, nunca lineales y sin soluciones mágicas. Y muchas veces nosotros pensamos que es necesario historizar cada uno de estos episodios, encontrar las variables, buscar los actores. Después las compañeras van a trabajar un poco sobre esto. Pero muchísimas veces hay una cantidad de cosas que anteceden esta eclosión de violencia, que no pasaron en la escuela, o que tienen que ver con situaciones históricas en la escuela, que si lo miramos a primera vista desconocemos. Entonces, se trata de construir una matriz que nos permita pensar estos problemas en su complejidad, pero sabiendo que cada situación es singular, es particular, tiene una historia, unas vicisitudes y unos actores, y ocurren y eclosionan en un momento determinado y no en otro. Entonces, es ahí donde pensamos que es necesario hacer una lectura de cada situación particular para construir estrategias de intervención en cada escenario. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones de la producción de la subjetividad hoy? Digo esto porque, a la hora de pensar algunas situaciones, nosotros tenemos actores, tenemos personas, también tenemos instituciones, que ustedes seguramente a lo largo del día van a trabajar respecto de la escuela hoy, pero hay ahí sujetos, hay personas, y me parece que es necesario, si la subjetividad en verdad es una construcción histórica, que tiene que ver con algunas coordenadas de cada época en particular, me parece que tenemos que nombrar algunas cosas nada más. En principio, el capitalismo no produce lazo social, ¿sí? El capitalismo en este momento, y desde hace mucho tiempo, produce consumidores. Y cuando decimos que no produce lazo social, decimos que lo que produce es un vínculo de cada uno con sus objetos. Objetos que dicen del goce de cada uno verá qué es lo que le viene mejor, dominados por la oferta y la demanda, inminencia del objeto, inminencia de la pérdida, un ciclo y un circuito que no tiene fin. El capitalismo no produce lazos sociales. Es decir, que los procesos metacognitivos se ven afectados no solo en Argentina, sino todo en Latinoamérica. Silvina, ¿qué características tienen en México los contextos educativos desfavorables? Cuando me hablas de los contextos educativos complicados o desfavorecidos, que es las escuelas en las que yo estoy investigando, bueno, nos referimos a escuelas con grandes carencias, escuelas muy precarizadas realmente, con falta de materiales e incluso con falta de edificios, ¿no? Recientemente se acaba de hacer una especie de censo en México, por un lado para ver cuántos maestros hay y por otro lado para ver las condiciones de las escuelas. Y lo que arroja ese censo es que alrededor del 70% de las escuelas requieren una atención rápida. Es decir, los edificios están mal, carecen de baños, en ocasiones, te digo, no existe el edificio, en otras ocasiones hay muchísima falta de material. Es decir, estamos hablando de una situación bastante generalizada. Nos estamos refiriendo a las escuelas públicas, ¿no? Estamos refiriéndonos a las escuelas públicas, por supuesto, sí, pero en México la educación pública es la que ocupa, digamos, el 80% de la población, ¿no? El otro 20% está en educación privada. Entonces nos estamos refiriendo a las escuelas públicas que son responsabilidad estatal, su mantenimiento y también el proveer de profesores, estas escuelas. ¿Y qué características tienen las familias cuyos hijos concurren a estas escuelas? Yo creo que es variable. Digamos, estamos hablando de escuelas con condiciones deficientes, algunas de ellas, que puedes encontrarte en las grandes ciudades, ¿no? Porque son escuelas que han sido abandonadas, bueno, poco atendidas en lo físico, en la infraestructura durante mucho tiempo. Tú te puedes encontrar que son clase media o clase media, no diría alta, pero clase media, o también niños de clase humilde. En donde yo estoy haciendo mi trabajo, me refiero a dos estados de la República. Uno es el Distrito Federal, en donde trabajo en escuelas que están ubicadas en la periferia de la ciudad, es decir, casi muy cercano al Estado de México.
Y es ahí una población pues de gente, de trabajadores, vendedores ambulantes, bastantes de ellos, es decir, gente que no tiene un trabajo fijo también, gente que tiene trabajo ocasional o que tienen algún trabajo de servicios. Y en el otro estado, que es el estado de Chiapas, estoy haciendo mi trabajo en zonas rurales. Y ahí, pues, la mayoría de los padres, la población que asiste a estas escuelas, pues son campesinos. ¿En estas escuelas trabajan los docentes que recién se inician en la profesión? Sí, mira, precisamente yo trabajo sobre los maestros que se están iniciando, es decir, que acaban de salir de una escuela de formación, que en México son las escuelas normales. Y hay como una especie de escalafón de facto. Los jóvenes se van a los lugares más alejados, los que inician se van a los lugares más difíciles, más complejos. Entonces lo que tú te encuentras es una situación muy difícil para todo mundo. Por un lado, para los jóvenes maestros que trabajan, que son urbanos, la mayoría de ellos, pero que van a trabajar a lugares donde tienen que hacer un recorrido de 6, 7 horas, ¿no? Algunas de ellas no con transportes y también caminando, y que tienen que quedarse en el lugar, en la localidad a donde fueron enviados. Y que además se encuentran en una realidad muy compleja porque es muy distinto a lo que ellos esperaban incluso para poder comunicarse con la gente. Pero la formación docente los prepara para trabajar en estos contextos complejos y desfavorables. Yo creo que no mucho, y es una de las cuestiones que hemos encontrado. Los maestros empiezan a prepararse estando ahí, digamos. Ellos tienen una preparación básica, su preparación inicial. Sin embargo, en esta preparación inicial se les lleva a hacer prácticas a las escuelas, pero generalmente son escuelas urbanas, escuelas que tienen más o menos las condiciones y poco se aborda el asunto de esta diversidad sociocultural con la que se van a encontrar, sobre todo porque es sabido que van a ir a trabajar a escuelas alejadas, a escuelas marginadas. ¿Cuáles son en concreto las dificultades con las que se van encontrando en su trabajo? En las zonas rurales, en el estado donde yo hice la investigación, es la lengua. Es decir, los niños hablan una lengua distinta porque la mayoría es población indígena. Entonces el primer problema que ellos enfrentan es la comunicación. Ellos no fueron formados para ser maestros bilingües y tienen que idear cómo comunicarse con los niños que no entienden. Y no te estoy hablando de niños de primaria, también hay de primaria, pero de secundaria. Niños de secundaria, en México la secundaria es en una edad entre los 12 y los 15 años, es de 3 años. ¿Y cómo lo resuelven? Lo resuelven de distintas maneras. Hay algunos que se desesperan y buscan irse lo antes posible, es decir, no hay una resolución. Los maestros que nosotros entrevistamos, ellos buscaban la manera de, a través de algún niño que fuera el intérprete, para que pudiera decirles a los otros aquello que ellos estaban queriendo decirles, ¿no? Pero mira, es difícil porque, por ejemplo, te hablo de telesecundarias y la telesecundaria es un sistema que en México se implantó, no sé si acá exista, donde la secundaria que tiene 13 materias diferentes, 11 materias diferentes, solamente se da por un maestro y a través de programas de televisión. Sin embargo, hay lugares donde no hay televisión porque no hay luz. Y no llega la televisión y tampoco están los libros. Entonces yo creo que tiene hecha mano el profesor, que es lo que nosotros encontramos, pues de mucha sensibilidad, pone a prueba toda su sensibilidad y sus ganas de estar ahí, la idea de poder trabajar con los niños a través, te digo, de intérpretes, a veces alguien de la localidad, a veces algún niño, ellos empiezan a aprender también algunas palabras. Creo que es una formación muy intensa la que se da durante ese tiempo. El asunto es que ellos buscan su cambio también pronto, es decir, lo más que permanecen es un año. Y entonces llega otro maestro a empezar. Y yo creo que aquí se va creando una paradoja. Los niños más necesitados están careciendo de maestros, ¿no? Y de maestros formados, ya con experiencia. Vienen de lejos